Hola, buenos días queridos alumnos. Soy profesora Salma de la lengua española en el Liceo Imam Bukhari en la ciudad de Yusufía. Hoy vamos a estudiar la lección de el uso del presente de subjuntivo. Vamos a ver algunos usos del presente de subjuntivo. Es una lección que forma parte de la 6ª unidad del manual español para progresar. Bien, empezamos entonces nuestra lección. Antes de empezar, es necesario hacer un recordatorio breve de las terminaciones de los verbos en presente de subjuntivo. Como se sabe, en español tenemos 3 categorías de los verbos. La primera categoría de los verbos son los verbos del primer grupo que terminan con ar. Entonces, los verbos que terminan con ar, sus terminaciones en presente de subjuntivo serán en primera persona de singular, es en segunda persona de singular, en tercera persona de singular, hemos en primera persona de plural, eis con acento sobre en segunda persona de plural y en tercera persona de plural. La segunda categoría de los verbos y la tercera son iguales, es decir, los verbos que terminan con y los verbos que terminan con ir, los dos terminan en presente de subjuntivo de la misma terminación, a, as, a, amos, ais, acento sobre a, no hay que olvidarlo, y an. Por ejemplo, el verbo hablar es un verbo del primer grupo porque termina con ar. Lo vamos a conjugar en presente de subjuntivo. La a, como explicamos antes, vuelve e. Bien, yo hable, tú hables, él, ella, usted hable, nosotros hablemos, vosotros habléis, ellos, ellas y ustedes hablen. Continuamos. El verbo aprender. Aprender pertenece a la segunda categoría. Es un verbo del segundo grupo porque termina con er. Entonces, lo vamos a conjugar en presente de subjuntivo. Yo aprenda. Como se pueden observar, la raíz no se cambia. Queda tal como es. Entonces, ahora añadimos las terminaciones. You aprenda. ¿Qué hacemos? Eliminamos la terminación er y la reemplazamos por las terminaciones del presente de subjuntivo. Yo aprenda, tú aprendas, él, ella, usted aprenda, nosotros aprendamos, vosotros aprendáis, ellos, ellas y ustedes aprendan. Continuamos de la misma manera con el verbo escribir. Escribir es un verbo que pertenece al tercer grupo. ¿Por qué? Porque termina con ir. Entonces, su terminación en presente de subjuntivo será esta. A, as, a, amos, ais, an. La radical o bien la raíz queda tal como es. Lo que se cambia es la terminación, la quitamos y la reemplazamos por estas. Yo escriba, tú escribas, él, ella, usted escriba, nosotros escribamos, vosotros escribáis, ellos, ellas, ustedes escriban. Entonces, estos verbos son verbos regulares. Esta regla se aplica siempre para los verbos regulares y también para los verbos irregulares, como vamos a ver enseguida. Ahora vamos a ver otros verbos que son irregulares. Los verbos irregulares tienen otra conjugación específica, una conjugación especial. Por ejemplo, el verbo ir, haber, ser, salir, dar, ofrecer, seguir, distribuir son verbos cuya raíz se cambia en el presente de subjuntivo, pero la terminación del presente de subjuntivo se queda tal como es, no se cambia. Por ejemplo, el verbo ir en presente de subjuntivo en primera persona de singular se conjuga de la siguiente manera: vaya. Y así continúan las demás personas. Yo vaya, tú vayas, él, ella, usted vaya, nosotros vayamos, vosotros vayáis, ellos, ellas y ustedes vayan. Lo mismo, por ejemplo, lo podemos aplicar con el verbo salir. Salir es un verbo del tercer grupo y es un verbo irregular, entonces la raíz se cambia totalmente y decimos salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan. Podemos ver, por ejemplo, el verbo tener. Tener es un verbo del segundo grupo. En presente de subjuntivo se cambia
pero la terminación se queda tal como es, como la explicamos anteriormente. Yo tenga, tú tengas, él y usted tenga. Entonces solamente hay que ver la primera persona de singular, cómo se conjuga y continuar como ella. Solamente añadir las terminaciones del presente de subjuntivo. Hay algunos verbos irregulares que se diptongan, es decir, como por ejemplo el verbo cerrar, pensar, querer, despertarse, sentarse, empezar, son verbos donde la E vuelve IE. Cuando en todas las personas, salvo en la primera persona de plural y la segunda persona de plural, es decir, salvo en nosotros y vosotros. Por ejemplo, el verbo pensar, la E vuelve IE en todas las personas. Yo piense, tú pienses, él piense. La E vuelve IE. Pero en nosotros y vosotros no se cambia, se queda tal como es. La E no se cambia en nosotros y vosotros. Hay que recordarlo bien. Lo mismo ocurre con el verbo querer. La E vuelve IE en todas las personas, salvo en nosotros y vosotros. Yo quiera, tú quieras, él y usted quiera, nosotros queramos, vosotros queráis, ellos, ellas, ustedes quieran. Continuamos con los verbos irregulares. También hay otros verbos que se diptongan, pero la O de estos verbos vuelve UE, como el verbo volver, o el verbo recordar, o bien el verbo poder. Esta O que está en color roja, en rojo, vuelve UE, pero cuando en todas las personas, pero en nosotros y vosotros no se cambia, se queda la O. Por ejemplo, volver lo vamos a conjugar en presente de subjuntivo. Volver es un verbo del segundo grupo porque termina con E. Entonces su terminación será en presente de subjuntivo a, as, a, amos, ais, an. Yo vuelva, la O vuelve UE. Tú vuelvas, lo mismo. Él, ella, usted vuelva. Nosotros, ellos, ellas, ustedes vuelvan. Pero nosotros y vosotros, la O se queda tal como es y no se cambia. Bien, lo mismo ocurre con el verbo recordar. La O vuelve UE en todas las personas, salvo en nosotros y vosotros. Por ejemplo, recordar es un verbo ¿de qué grupo? Es un verbo del primer grupo porque termina con AR. Entonces, su terminación será es, hemos, eis, en. Esta es la terminación del presente de subjuntivo. Entonces, la vamos a aplicar en este ejemplo. Yo recuerde. La O vuelve UE y esta E es la terminación del subjuntivo. Yo recuerde, tú recuerdes, él, ella, usted recuerde, nosotros recordemos, vosotros recordéis, ellos, ellas, ustedes recuerden. Entonces se observa o bien se nota que todas las personas la O vuelve UE, salvo en nosotros y vosotros no se cambia. Hay algunas excepciones de algunos verbos donde la E vuelve I en nosotros y vosotros, como el caso de estos verbos que vamos a explicar. El verbo mentir, advertir, sentir, divertirse, preferir. Esta E que está en rojo vuelve I en nosotros y vosotros y en todas las personas. Por ejemplo, sentir. Yo sienta. Sentir es un verbo ¿de qué grupo? Tercer grupo, porque termina con ir. Entonces, su terminación en presente de subjuntivo será a, as, a, amos, ais, acento sobre a y an. Entonces, la E se vuelve IE en todas las personas, porque es un verbo que se diptonga, pero en nosotros y vosotros la E vuelve I. Es un caso excepcional, no vuelve E. Como el origen, ¿no? La E vuelve I. Continuamos. Preferir la segunda E y no la primera. La segunda E vuelve IE en todas las personas, salvo en nosotros y vosotros, vuelve I. Yo prefiera, tú prefieras, él, ella, usted prefiera.
Nosotros prefiramos, no preferamos, prefiramos con la I y no con la E. Vosotros prefiráis con la I y no con la E. Ellos, ellas y ustedes prefieran. Bien, continuamos con otros verbos también que se consideran casos excepcionales. También el verbo morir y dormir son verbos que se diptongan, es decir, la O vuelve UE. En todas las personas, salvo en nosotros y vosotros, la O vuelve U. Ejemplo, morir, la O vuelve UE en todas las personas, pero en nosotros y vosotros vuelve U y no O. Por ejemplo, yo muera, tú mueras, él, usted muera, nosotros muramos y no moramos, muramos, vosotros muráis. Ellos, ellas y ustedes mueran. Lo mismo ocurre con el verbo dormir. Yo duerma, la O vuelve UE, tú duermas, él, ella, usted duerma, nosotros durmamos con la U y no la U, vosotros durmáis, ellos, ellas y ustedes duerman. Ahora pasamos a explicar algunos usos del subjuntivo, es decir, cuando utilizamos el presente de subjuntivo. Bien, hay que prestar mucha atención conmigo aquí porque es una lección muy interesante y también es muy frecuente en ejercicios de controles y del control nacional también. Pues el subjuntivo se utiliza con unas expresiones determinadas. Por ejemplo, las palabras que expresan duda, la dud o el shek, las palabras que expresan duda, como por ejemplo tal vez, rubbama, tal vez, acaso, quizá, dudo que, con estas expresiones utilizamos el presente de subjuntivo. También con la expresión ojalá, ojalá, es una expresión que expresa deseo y también va siempre acompañada con el subjuntivo. Bien, este es el primer caso. Otro uso del presente de subjuntivo, por ejemplo, lo utilizamos con las expresiones de obligación, las expresiones que expresan obligación, como por ejemplo, es importante que, es necesario que, es obligatorio que. Estas expresiones, cuando las veis en una frase, hay que conjugar el siguiente verbo que está en la misma frase en subjuntivo, porque siempre van con el subjuntivo. Por ejemplo, es importante que hagas tu trabajo, o bien es importante que hagas tus deberes en casa antes de venir a clase. Es importante que hagas tus deberes. Es importante que es una expresión que expresa obligación. Hagas es el verbo hacer, es un verbo irregular que está conjugado en presente de subjuntivo. Bien, otras formas que van también con el presente de subjuntivo tenemos antes de que, después de que, para que, así que, hasta que. También estas expresiones siempre van con el subjuntivo y tengo que decir aquí que estos solamente son ejemplos, porque hay más expresiones que van con el subjuntivo, pero estas creo que son las más utilizadas en la lengua española. Continuamos con otros usos o otras utilizaciones del presente de subjuntivo. Lo utilizamos también para expresar deseo. Para expresar deseo utilizamos el subjuntivo. Algunas expresiones como por ejemplo espero que siempre va con el subjuntivo. Deseo que más subjuntivo. Por ejemplo, espero que tengas suerte en el examen. Espero que es una expresión que expresa deseo. Tengas es el verbo tener, está conjugado en subjuntivo en segunda persona de singular. Bien, también se utiliza el presente de subjuntivo para expresar la probabilidad, la probabilidad. Unas expresiones que van con que expresan probabilidad pueden ser tal vez, que es el sinónimo de la palabra quizás. Estas dos expresiones van con el presente de subjuntivo. También puede ser es una expresión que expresa probabilidad y siempre va con el presente de subjuntivo. Por ejemplo, puede ser que el profesor de matemáticas no venga hoy. Puede ser, es una expresión que expresa probabilidad
Y venga es el verbo venir, tercer grupo, está conjugado en subjuntivo. ¿Por qué lo conjugamos en subjuntivo? Porque antes tenemos puede ser. Puede ser es una expresión que expresa probabilidad y siempre va con el subjuntivo y por eso conjugamos el verbo venir en presente de subjuntivo. Continuamos. También para expresar, para utilizar el presente de subjuntivo, lo utilizamos con expresiones que expresan consejos o para dar consejo a alguien utilizamos el presente de subjuntivo. Por ejemplo, unas expresiones que expresan el consejo o que se utilizan, mejor dicho, para dar consejo, tenemos te aconsejo que, es mejor que, te recomiendo que. Te aconsejo que siempre va con el subjuntivo, es mejor que siempre va con el subjuntivo, te recomiendo que siempre más va con subjuntivo. Por ejemplo, te aconsejo que viajes a España para terminar tus estudios. Te aconsejo que es una expresión que se utiliza ¿para qué? Para dar consejo. Y viajes es el verbo viajar, está conjugado en presente de subjuntivo también. Otro caso del uso o de la utilización del presente de subjuntivo es cuando utilizamos no, la negación no, más los verbos de opinión. No más verbos de opinión siempre van con el presente de subjuntivo. Por ejemplo, no pienso, no creo, no me parece que, no opino que, siempre van con el presente de subjuntivo. Por ejemplo, no creo que tengas razón. No creo que es un verbo de opinión en su forma negativa. No creo que tengas es el verbo tener, está conjugado en presente de subjuntivo. Otro y último caso del uso del subjuntivo se utiliza cuando tenemos dos sujetos o dos verbos en la misma frase. Por ejemplo, quiero que trabajéis bien. Quiero. ¿Cuál es el sujeto en esta frase? Quiero. Yo soy el sujeto. Que trabajéis. Trabajéis es el verbo trabajar. ¿Está conjugado en qué persona? Está conjugado en segunda persona de plural, en vosotros. Entonces tengo dos sujetos en esta frase. Quiero, yo, el primer sujeto. Trabajéis, vosotros, el segundo sujeto. Entonces cuando tenemos dos sujetos o dos verbos en la primera frase, con dos sujetos, el segundo verbo hay que conjugarlo en subjuntivo, como este ejemplo. Continuamos con otro ejemplo más aclaratorio. El padre trabaja para que estudie su hijo. El padre trabaja para que estudie su hijo. También lo mismo. Tenemos dos sujetos. El padre, el primer sujeto. El hijo, segundo sujeto. Y también tenemos dos verbos. Trabajar y estudiar. El padre trabaja, verbo de este sujeto. Trabajar, verbo del primer sujeto. Para que estudie, estudiar, es el verbo que está relacionado con el segundo sujeto, que es el hijo. Entonces el padre trabaja para que estudie su hijo. El segundo verbo hay que conjugarlo en presente de subjuntivo. ¿Por qué? Porque tenemos dos sujetos en la misma frase, distintos, diferentes. El primero es el padre, el segundo es el hijo y dos verbos. Bien, ahora vamos a aplicar estas reglas y estas explicaciones a este ejercicio. La pregunta dice, conjuga los verbos que están entre paréntesis en el tiempo adecuado. Primero, la primera frase, es posible que saber tú la respuesta. ¿Crees que yo hacer la tarea? Te aconsejo que dejar de fumar. Cuando los médicos te curar estarás feliz. No quiero que criticar él continuamente a los demás. Espero que salir nosotros de la crisis. Ojalá tranquilizarse ellos. Es una lástima que Juan sea tan perezoso. Es mejor que comprar vosotros este libro. Te recomiendo que visitar Granada, es una ciudad preciosa. Entonces vamos a aplicar las reglas que acabamos de explicar a este ejercicio. Es posible que es una expresión que va con el presente de subjuntivo. Entonces el verbo saber lo vamos a conjugar ¿en qué tiempo? En presente de subjuntivo. ¿En qué persona? En la persona
tú, es decir, la segunda persona de singular. ¿Qué vamos a decir? Saber es un verbo regular o irregular. Entonces, saber es un verbo irregular. La raíz se cambia. Entonces, saber en presentes de subjuntivo se conjuga de esta manera. Sepa, yo sepa, tú sepas, él, ella, usted sepa, nosotros sepamos, vosotros sepáis, ellos, ellas y ustedes sepan. Entonces, ¿qué persona elegimos en esta frase? Es la persona tú. Entonces, ¿cuál es? Es la persona sepas. Es posible que sepas la respuesta. Continuamos. ¿Crees que yo hacer la tarea? En este caso, tengo la regla de que de los dos sujetos en la misma frase. ¿Crees tú? Creer, crees es el primer sujeto, el sujeto tú. ¿Crees que yo, segundo sujeto, yo, hacer la tarea? Entonces, tengo dos verbos, el verbo creer y el verbo hacer. Entonces, y también dos sujetos distintos, diferentes. Crees tú y yo, segundo sujeto. Entonces, el verbo lo voy a conjugar en presente de subjuntivo. ¿En qué persona? En yo, el sujeto, yo, primera persona. Entonces, ¿crees que yo haga la tarea? Porque hacer es un verbo irregular y en presente de subjuntivo se conjuga de la siguiente manera. Haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan. Yo haga. Eso lo vais a ver en la corrección que está aquí. Por ejemplo, en la frase 3, te aconsejo que dejes de fumar. Te aconsejo, ¿qué expresa? Es una expresión que se utiliza para dar consejos. Entonces, esta expresión siempre va con el subjuntivo. Te aconsejo que yo, te aconsejo a ti, te aconsejo que dejes de fumar. Dejar es el verbo dejar. Dejar es lo he conjugado en presente de subjuntivo. Te aconsejo que dejes de fumar. La frase 4, cuando los médicos te curen, estarás feliz. Cuando los médicos, ellos, tercera persona de plural, los médicos te curen. ¿Qué verbo es? Es el verbo curar. Curar es un verbo regular y se conjuga de modo normal en el presente de subjuntivo. Está conjugado en tercera persona de plural porque el sujeto también está en plural. Los médicos. Cuando los médicos te curen, estarás feliz. Bien, pasamos a la frase 5. No quiero que criticar continuamente a los demás. Critique es el verbo criticar conjugado en presente de subjuntivo, porque aquí tenemos también la regla, otra vez la regla de los dos sujetos en la misma frase. No quiero, quiero el verbo querer, yo es el sujeto, no quiero, soy el sujeto. Que critique, el otro sujeto, segundo sujeto en la misma frase. Y los dos sujetos son distintos, no son los mismos. No quiero, yo. Que critique él, tercera persona de singular. No quiero que critique continuamente a los demás. Y espero que ojalá son expresiones que expresan deseo, van con el presente de subjuntivo. Espero que nosotros, que salgamos de la crisis. Salir es un verbo irregular. Ojalá se tranquilicen. Se tranquilicen es el verbo tranquilizarse. Es un verbo pronominal, ¿sí? Y la Z se vuelve C. En presente de subjuntivo. Es una lástima que Juan sea tan perezoso. Sea es el verbo ser, también está conjugado en presente de subjuntivo porque antes tenemos la expresión es una lástima que. Es mejor que, también va con el subjuntivo. Compréis es el verbo comprar, es un verbo regular, normal, está conjugado también en presente de subjuntivo de la persona vosotros. Bien, te recomiendo que visites Granada, es una ciudad preciosa. Te recomiendo, es una expresión que expresa recomendación o consejo. Esta expresión va acompañada con el presente de subjuntivo, por eso conjugamos el verbo visitar en subjuntivo. Tú, persona tú, visites Granada. Bien, con eso terminamos. Espero que esta lección sea de vuestra utilidad.